yo empecé con 4 años. ¡Ahí está! ¡700 metros! ¿Se ve Dani Holgado como futuro campeón de MotoGP? Cuando se van todos los mecánicos, que ya te quedas solo con todos los pilotos, que ya miras, ves al que está a tu lado, miras para el otro lado, igual, frente, atrás, ¿sabes? Ya estás tú contra ellos. Ahí ese es el momento donde más ganas tienes. Y nada, 2-3 semanas antes de Qatar, 3 semanas. Yo corrí con la tibia recién operada de 3 semanas. Por ejemplo, tú te caes el viernes primera sesión y el viernes segunda sesión tienes que pasar por ahí. Y dices, hostia, tío, casi me reviento aquí y tengo que volver a pasar aquí a 160. El equipo te dice que tienes que estar siempre en zona de podio. Pues yo me veo trabajador. Es como una palabra que me define. Hay que buscar cosas que ellos no hagan. O hacer algo que destaque sobre el resto. Entonces, si quieres subir o ser uno de los mejores, al final todo requiere muchísimo trabajo. Y si quieres ser uno de más, pues te tendrás que conformar, pero yo quiero ser mejor. Celebrations begin for Daniel Holgado and his family and friends and everyone else involved with the Spaniards. ¡Gana Dani Holgado! ¡Maravilloso! ¡Le ha ganado por 51 milésimas a Onju! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Now or Never. Hoy se sienta con nosotros un tipo que no corre, vuela. Tiene 19 años, ya está en Moto2 de MotoGP y compitiendo con los mejores pilotos del mundo. Le dicen promesa, pero esto ya es una realidad. Dani Holgado, bienvenido a Now or Never. Muchas gracias, Paco. ¿Cómo ¿Qué estás? pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? I mean, where the fuck should I really even start? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. No, un placer tenerte aquí, la verdad que ya tenía ganas. desde el principio eras uno que decíamos, tiene que venir, tiene que sentarse a hablar con nosotros. Sí, pues ya estamos. Te veo contento, te veo con una sonrisa y Sí. desde que has llegado se te nota. Vienes de una buena carrera en Qatar, ¿no? ¿Cómo ha empezado la temporada? Bueno, la temporada ha empezado súper bien, mejor de lo que me esperaba, ya que, bueno, Moto2 es una categoría bastante difícil, una categoría que cambia mucho a lo que llevaba acostumbrado otros años y, bueno, unos resultados bastante buenos, prometedores, así que, bueno, es un gran motivo para estar contento. Claro, al final, además, ya si no es motivo suficiente venir a hacer un cuarto puesto, ¿no? Fue en Qatar y tal, Sí, se suma que eres como uno de los rookies, ¿no? Creo que se llama, por así sí, decir, rookie, ¿no? novato, sí. De los novatos en la categoría. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se gestiona eso de esa presión desde el principio de decir, soy el novato, ¿no? Como tú has dicho, por así decir, y empiezo a correr? Bueno, ser un novato siempre es algo beneficioso al tema de los resultados porque no se espera nada de ti en ese sentido. Solo se espera que aprendas, que vayas poco a poco cogiendo experiencia y cuando tengas esa experiencia pues ya vienen las presiones de los resultados. Sí que es verdad que desde el primer momento ya estuve ahí en top 10 he estado, que es algo que es un poco extraño de ver así de primeras, algo que yo tampoco me imaginaba, porque cuando la gente me preguntaba cuáles eran mis objetivos, tal, era, bueno, ir poco a poco, ¿sabes? Cogiendo sensaciones, cogiendo confianza y luego al final de temporada, pues yo creo que sí que top 10 y top 5, pues sí que a lo mejor podrían haber llegado. Pero bueno, verme ahí ya tan rápido delante sí que es algo... Ilusiona. Ilusiona y sorprende a mí mismo también. Eso quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien, entonces eso también es un gran motivo de seguir. Y además ahora viene un carrerón. Sí. Ahora viene Jerez, ¿no? Ahora viene Jerez. Que eso ahora es viene presión, Jerez. menos presión, es correr en casa, que es... No, presión, yo no me tomo este año de presión, sino de disfrutar, porque ya he tenido 2 años de presión, de jugar por un mundial, de luchar por un mundial, y bueno, ahora es un año de disfrutarlo, de todo lo que venga bueno es. Entonces, pues me tomo un Gran Premio de España con ganas e ilusión, ¿sabes? De estar ahí con toda la afición española, con un equipo español, primer Gran Premio que voy a mi Gran Premio español con un equipo español. Y
Y bueno, encima el domingo será mi cumpleaños, así que mejor imposible. O sea, se celebra sí o sí, pase lo que pase. Pase lo que pase, se celebra. Pase lo así que pase, se celebra. El de detrás viene seguro a la celebración, ¿no? Exactamente. Bueno, siguiendo, hay una pregunta que te quiero hacer sí o sí. No sé si es un poco pronto, no sé si te la han hecho 1000 veces, pero ¿se ve Dani Holgado como futuro campeón de MotoGP? Pues esa pregunta me la suelo hacer yo a veces. Y bueno, yo sí que me veo como campeón porque lucho mucho por eso. En el tema de entrenamientos trabajo mucho para conseguir mi sueño, que es ser campeón del mundo. Y bueno, es mi objetivo y mi sueño, así que yo me veo como uno de ellos. Sí, a lo mejor es un poco pronto, ¿no? Para pensar en eso y es en el día a día y todo, pero al final la cosa es eso, el foco y, foco, exacto. y la idea la tienes. Ahora, antes de ser campeón del MotoGP, Hay que ser campeón de Moto2. Exactamente, hay que pensar más en Moto2, pero no es fácil, no es nada fácil, es un camino, para ser campeón del mundo es muy complicado, llevo 2 años intentándolo, luchándolo, estando cerca, y es complicado, hay que darle muchas horas, porque al nivel, bueno, yo se lo explico a mucha gente esto, que al nivel donde estamos del mundial son los mejores del mundo. Destacar entre ellos es muy difícil, porque todos van muy rápido y todos saben pilotar muy bien. Entonces, para ser mejor que ellos, al final tienes que hacer cosas que a lo mejor ellos no hacen. Y eso es difícil. Entonces, requiere muchas horas de trabajo. Sí. Para ponernos un poco en contexto, ¿no? Ahora nos hemos metido de lleno en campeón del mundo de MotoGP, de cómo van las cosas y tal. Sí. Pero me gustaría que situáramos un poco toda la historia, que centráramos un poco y para poner un poco en contexto a la gente, me gustaría que te presentaras, que contaras un poco a la gente quién es Dani Holgado. Bueno, pues yo empecé con 4 años. Mi padre me compró las típicas minimotos, minimotos se llama. Minimotos con solo 4 años. Enfrente de su empresa donde trabaja había como una zona de carretera y ahí pues yo iba él con una cuerda y yo con la moto. Y ahí fui aprendiendo. Ha sido un camino bastante largo pues desde los 4 años, 6 compitiendo, hasta ahora que voy a cumplir 20 la semana que viene. Son muchísimos años, son 14 años de tanto mío como de mis padres, de muchísimas horas. Entonces, bueno, he ido poco a poco alcanzando campeonatos de España, bueno, empezando por campeonato valenciano, de la Comunidad Valenciana, luego España, Europa, el Mundial Junior y ahora hasta ahora. Y eso son muchos escalones que parece que no, pero son difíciles. Has dicho que tu padre te llevaba con la cuerda, ¿no? Sí. En la moto. Yo creo que lo que hacemos todos es la cuerda en la bici. Exacto. No hubo ni bici, o sea, hubo moto directamente, ¿o qué? No, me subí antes a la moto que a la bici. Sí, ¿no? porque él era un aficionado Sí. de ir a los circuitos de Jerez, Cheste, y él tenía motos en casa, tenía 2, 3 motos. Y yo, pues, cuando era pequeño me llamaba mucho la atención y me compró una moto, una minimoto así. Sí, una motillo y tal. Y me metí antes en la moto que en la bici. Sí. ¿Y cómo te describirías tú? Más yendo un poco a la parte esa de cómo te presentarías tú desde como persona, no tanto como piloto ni de tu historia y tal. ¿Cómo te describirías? O ¿cuál sería una descripción de Dani Holgado a nivel personal? ¿Cómo yo me veo? Como tú te ves. Pues yo me veo trabajador. Es como una palabra que me define porque me gusta mucho trabajar no solo en la moto, sino también fuera de la moto para mejorar tanto en lo deportivamente como en lo personal. Y volviendo un poco a la parte esta de la infancia, ¿cuándo notas que hace clic? Me refiero. Porque pasa de ser un juego, Exacto. ¿no? De la motillo, Sí. de tal, de que me voy, pues mi padre me lleva con la cuerda, compito un poquito y tal, a que esto ya va en serio y que me puedo dedicar a esto. Efectivamente. Esto al final, al inicio mis padres no creo que nunca se hubieran imaginado que todo esto hubiera llegado a más. Yo creo que cuando ellos me empezaron, todo era por un juego, pues el niño le gusta la moto, vamos a darle una moto para que se divierta. A la que empecé a subir, a los 11, 12 años ya entré en el europeo, bueno, ya fiché por un equipo.
porque todo esto, hasta los 11 años, mi padre era mi mecánico, era todo, él me hacía todas mis motos. A día de hoy también, pero mis motos de entrenamiento. Ujú. Y entonces, bueno, a los 11 años fiché por Estrella Galicia, que ya es un equipo profesional, y ahí ya pues se volvió todo, ya era más mi vida de cuando tenía 11, 12 años, ya era más orientada al deporte, porque ya entré en un campeonato de Europa de Moto 3, que es la European Talent Cup, y bueno, pues he ido, con ese equipo estuve 3 años, subí al Mundial Junior, luego gané el Mundial Junior y ya cuando entré al Mundial de MotoGP, la categoría de Moto 3, ya era todo profesional, ya me dejé todo lo demás y me centré todo en las motos. Claro, habías dicho 11, 12 años cuando hace el clic ese y tal. Exacto. ¿Cómo gestionas eso siendo un niño, no? Porque al final es... Con 11 Sí. años eres un niño. Sí. ¿Y cómo es ese cambio? ¿Estás en el colegio Sí. y cómo gestiona eso un niño de 11 años? Pues sí que es verdad que en esa época el equipo era muy, muy estricto, Estrella Galicia, y bueno, nos hacían estar muy centrados y tal, también nos hacían estudiar mucho para probar, porque era algo que, claro, 12 años entraba en la ESO, tenía que aún estudiar. Entonces era difícil porque entrenaba mucho, pues yo iba al colegio por las mañanas y por la tarde yo me iba a entrenar siempre, todas las tardes. Ahora ya no, ahora entreno mañana y tarde, pero en esa época no. Entonces, por las tardes yo tenía que entrenar, ya sea en la moto físico, y también era un poco difícil por el tema de los deberes y tal. Entonces, eso es lo que más se me hizo complicado, el tema del colegio, porque al final yo también era un niño que no me daba cuenta del todo. No me veía como profesional porque tampoco me dedicaba, no ganaba dinero ni nada de eso con 12, 15 años. Pero a la que ya cumplí 15, sí, 16, sí, 15, 16, que ya gané el Mundial Junior y estaba en la Red Bull Rookies Cup, que es una categoría que hace Red Bull y KTM, ahí ya sí que ya todo se volvió diferente. Ya era toda mi vida, era para la moto. Ahora que has tocado tú el tema de dinero, ¿no? Sí. Del tal. Es una cosa que yo creo que se habla muchísimo y lo dicen prácticamente todos los pilotos. Mm. En deportes como las motos, como los coches. Cuéntanos un poco cómo es o la dificultad que existe, ¿no? Para a nivel económico el poder mantener eso, o cómo fue tu experiencia, cómo lo viviste tú, pues eso, o tienes la suerte, ¿no? Sí. de tener un poco la capacidad esa para llegar hasta no sé qué nivel, Hasta Moto cierto 3 y punto, tal, sí. o cómo funciona todo eso, o cómo lo Pues, viviste tú. Hay dos tipos. Hay los que llegan porque tienen la velocidad o porque desde pequeño han demostrado tener un gran potencial, o llegan los que tienen mucho dinero, ya sea por familia, sponsor, o porque son de una nacionalidad poco común en las motos y su país pues lo apoyan mucho, o las teles de su país. Entonces, sí que, claro, por ejemplo, yo cuando empecé todo eso hay que tener un dinero. Una persona, vamos a hablar así, que a lo mejor gana 1.500 euros, es muy complicado. Bueno, es imposible realmente. Ya tienes que tener una familia que sea bien, y sea una familia de bien. No millonaria, porque mi familia no es millonaria ni nada de eso, pero por suerte mi padre tiene una empresa que mi padre ha trabajado muchísimo para que yo también llegara hasta Estrella Galicia, ¿vale? Pero hasta eso, mi padre ha trabajado muchísimo para que yo pues me pudiera permitir eso. Entonces, todas las familias que intentan entrar tienen que tener algo, ya sea... Sí, o ganar todo. Exacto, hay familias que se endeudan, hay familias que se endeudan, ¿sabes? Por el sueño de una familia, y piden préstamos, venden casas, venden tal, y a lo mejor luego no llega, a lo mejor el chaval. ¿Y cuándo tú crees que se corta esto, me refiero? Porque alguien con mucho dinero, ¿no? Se puede meter hasta Moto Bueno, 3 yo o hasta, tuve la ¿hasta suerte qué nivel? que en mis inicios de campeonato, Sí. pues ganaba, hacía segundo, siempre estaba ahí delante, entonces llamé la atención. Por eso te digo. Pero tú has ido demostrando que sí que hay, me refiero, hay nivel. Pero por gente, ¿no? Que a lo mejor, mira, Paco, es que no sabe pilotar. O sea, es que no va. Exacto. ¿Hasta qué nivel tú crees que se puede quedar esa persona? Me refiero. Sí, Mira, si tú puedes pagarlo, hay equipos que a lo mejor necesitan dinero. Vale. ¿Vale? Hay equipos en el Mundial de Moto 3 y de Moto 2. ¿Y de MotoGP?
MotoGP no. MotoGP ya es otra cosa. Vale. Pero de equipos de Moto3 y Moto2 que pagan. Y en Moto3 yo te diría que... No sé si la mitad, pero casi la mitad pagan. ¿Vale? Y hay 5 que cobran, que ganan dinero, y otros 5 que no ganan, pero no pagan. Es un poco ahí una cosa extraña, ¿vale? Vale. Que a lo mejor tienen un gran nivel, pero no tiene demasiado nivel para cobrar, pero tampoco es tan, Vale. tan esto para pagar. Hasta Moto 2. Moto sería 2 eso. también, en Moto 2 también hay de eso. Menos que en Moto 3, pero hay también. O sea, en Moto 3 es lleno así, ¿no? Sí, Prácticamente porque hay todos. equipos que necesitan pilotos también así, que a lo mejor no tienen tantos sponsors y necesitan un piloto que... Estamos hablando que ponen mucho dinero, 300, 400 mil euros una temporada. Es mucho dinero. Claro, sí, Pero el piloto a lo mejor no tiene eso, sino que tiene sponsors detrás que se lo pagan. sí, que saben que no va a llegar, que no va a ganar, que no va a conseguir título, pero tiene que Pero bueno, aguantar la... son sponsors que tienen y al final los sponsors son de un país que a lo mejor es poco común en las motos y todo el país está involucrado en él o quiere que llegue ese piloto y hacen todo lo posible para que llegue. Es que ahí es un poco complicado por este deporte porque también son 26 plazas lo que hay en una categoría y llegar es difícil también. Pero claro, si no lo haces bien, llega otro que o es mejor que tú por resultados que está haciendo en inferiores o tiene más dinero que tú. Entonces, Y esto se corta en MotoGP. en MotoGP sí, en MotoGP ya últimamente ya no se ve eso. Antiguamente a lo mejor había algún caso en algún equipo, pero hoy en día ya no. Son fábricas fuertes, equipos... Y que no le hace falta el dinero de la No, gente como no, para no, que no. tal, ¿no? Pero el tema de los coches es lo mismo. En Fórmula 2 todos, por lo que yo he hablado con la gente y tal, todos pagan, pero porque son de familias Sí, con dinero. millonarias o porque tienen sponsors bastante buenos que se lo ponen. Sí, sí, o sea que funciona así. en realidad. Exacto. Volviendo un poco a la parte de la infancia, Mm. ¿no? Bueno, infancia, que son 19 años, ¿no? Mm. ¿Tú notas que te has perdido cosas, que te sigues perdiendo cosas y cómo gestionas todo eso? De pequeño sí que esto sí que me jodía mucho, porque ahora ya no, porque me da igual, pero cuando era pequeño, los típicos cumpleaños o cosas así que no iba, o de excursiones, eso sí que me fastidiaba un poco. Tenía 10, 11, 12 años, al final era un poco niño ahí. Bueno, era un niño. Entonces, esas cosas sí que me daban rabia, Cosa, ¿no? sí, me ponía un poco así triste y tal. Pero ahora ya no, ahora la típica cosa de me pierdo fiestas o me pierdo tal, no lo pienso. Sí, pero al final ahora yo creo que ya ves dónde tienes que llegar Claro, ahora estoy ya... y ya sabes que tienes que acelerar. Que ¿no? con esa edad que te decía de 12, 13, yo no tenía un objetivo como tal. Yo lo hacía también, era como Que te se gustaba. estaba haciendo profesional cada vez más, pero yo tampoco me daba cuenta de lo que hacía o no me lo tomaba tan en serio. ¿Y cómo es la evolución, Dani, desde, pues eso, campeonatos nacionales, sigues entrando, campeonato eso, a nivel junior, Moto3 Junior, Europeo, junior, campeón del mundo, Mundial Junior. por eso el Mundial Junior, campeón del mundo, ¿no? Sí, ¿Fuiste? sí. Y sigue. ¿Cómo es un poco ese recorrido hasta, cuenta un poco así, muy resumen rápido, cómo es desde el niño hasta Moto3, hasta el año pasado, ¿no? Vale, Categorías. pues mira, tú empiezas de niño con minimotos, vas subiendo, se llama mini GP y vas subiendo mini GP, tienes que, para subir de categoría siempre tienes que estar ahí delante, para subir, porque si no, no estás preparado. Siempre tienes que estar en la zona de podium. Entonces tú llegas a un europeo de la Talent, que ahí ya es cuando las cosas se ponen tensas. ¿Por qué? Porque ahí ya vale dinero las cosas. Entonces ahí entrar en un equipo o pones dinero o vales como Sí. piloto. Y bueno, pues subes y si lo haces bien en la European Talent Cup, subes al Mundial Junior de Moto3 y ahí ya es lo último que te queda ya, el último escalón Está ya oliendo. para llegar al Mundial. Que el Mundial es lo que quiere todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Mundial es, si tú haces bien el Mundial Junior ya ganas dinero. Hasta que no llegues al Mundial no se gana dinero, no te ganas la vida con esto. Todo esto lo haces sin una gusta recompensa, sin una recompensa hasta llegar. Entonces es el último escalón que te queda y yo, bueno, hice muy buen último año en el Mundial Junior, que lo gané. Hice tercero en la Red Bull Rookies Cup, que es muy parecido al Mundial Junior. Y nada, al Mundial. Me fichó KTM, Red Bull KTM, en el equipo oficial. Y 3 años he estado ahí con ellos.
Y el último año soy campeón del mundo. Bueno, es cascadas, pero es lo mismo. KTM cascadas es lo mismo. Y con el último año fui subcampeón y ya pues ahí también fiché otra vez con Aspar, que es con el equipo que gané al Mundial Junior. Y nada, aquí estamos. ¿Y cómo son esos 3 años en Moto3? O sea, ¿cómo es el principio? Al principio muy bien. duro, la adaptación, diferente, presión. Pues mira, justamente hoy estábamos hablando con mis padres, que hemos ido a comer a casa de mi abuela, y estábamos hablando en el coche de ese justo año de cuando empecé el Mundial. Porque yo estaba haciendo una pretemporada muy buena y me rompí la tibia. Y fue, nada, 2-3 semanas antes de Qatar, 3 semanas de Qatar. Y yo me rompí la tibia, bueno, me operaron tal, y yo corrí con la tibia recién operada de 3 semanas, iba en muleta y tal. Y ese año fue un año muy duro porque arrastré toda esa lesión de no curarme bien. Tú sabrás que hay que recuperarse bien porque si no... Con 16, 17 16 años, 16 años. Y lo arrastré todo el año. ¿Por qué? Porque tenía mucho dolor en la pierna, no andaba bien, se me hinchaba mucho los pies de la moto. Hay que hacer mucha fuerza en las estriberas, hay que hacer mucha fuerza. Y de hacer fuerza y de darle, se me hinchaba mucho la rodilla, los pies. Y fue un año que lo hice bastante bien. Hice un podium, hacía primeras filas, hacía top 5. Y fue un año bastante bueno, pero que creo que podría haberlo hecho mejor si no tendría esa... No hubiera pasado eso, ¿no? Exactamente. Vale. Y pasados esos 3 años, llega la último año de Moto 3, que tú ya hueles ahí que dices, puedo dar el salto, ¿no? Sí. Y entonces, yo creo que ese puede ser el año de más presión, ¿no? Exacto. En el que como tú has dicho antes, ¿no? Que ya tienes presión total por ganar, ¿no? Por así decir. ¿Cómo gestionas eso? Porque fue muy peleado, muy peleado. Lo que pasa que fue David, ¿no? Que ahora es tu compañero. Alonso, sí. Hizo un temporadón. Hizo un temporadón, ¿no? sí, totalmente. Y contra eso, pues bueno, pues ¿qué le haces, ¿no? Pero al final, ¿cómo gestionas tú eso de una temporada tan que tú vas con mucha presión de querer hacerlo bien y que al final no termina saliendo? Pues mira, ese año es el año más duro que he tenido, yo creo, porque es el año donde más me he autoexigido yo para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque era mi tercer año en Moto 3 y yo ya quería subir a Moto 2. Yo ese año ya empecé diciendo, quiero subir ya a Moto 2. Entonces tenía esa autoexigencia hacia mí, que es buena muchas veces, de tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya no quería estar más en Moto 3. Ya era mi 6ª temporada contando con el Junior, porque son las mismas motos, y ya quería cambiar. Aparte de eso, ella era uno de los favoritos, junto a Alonso, Ortola, Beiger, éramos de los favoritos. Entonces eso también, pues hay que estar siempre delante. El día que no estás delante, te mete en presión. El equipo te dice que tienes que estar siempre en zona de podio. Entonces, bueno, fue un año muy bueno, empecé muy bien, liderando el Mundial, pero bueno, luego Alonso empezó a coger ritmo y a ver, nos ganó a todos. Fue mucho más completo que nosotros ese año porque ganó 14 carreras. Entonces, bueno, yo me veo un buen año, fui subcampeón, pero no terminé contento del todo porque al final dije, joder. Que tú querías ganar. Yo quería ganar. Yo a principio de año mi objetivo y tal era ganar. Y lo perdí el campeonato con una gran diferencia. Dije, no es que lo hemos peleado hasta el final, no, es que me ha sacado. Entonces, ahí como no terminé contento del todo, ¿sabes? Ese año, aunque fui subcampeón del mundo, que está muy bien, subcampeón del mundo, pero quería haber luchado hasta el final. Y te quedaste con la sensación, ¿no? De que a veces pasa, ¿no? Cuando no consigues los objetivos, no consigues, entre comillas, ¿no? Con esa sensación de que se podría haber hecho algo más, tanto a nivel personal como de equipo, como de alguna cosa que te hubiera faltado ahí por hacer. Sí que al final no hice una temporada perfecta. Todo se puede mejorar, ya sea yo y todo. Bueno, el equipo junto a mí podríamos haber mejorado muchas más cosas. Pero al final todo pasa por algo. Al final tienes que aprender de una o de otra manera. Y yo eso no me lo he tomado a mal, sino al contrario, me lo he tomado como un aprendizaje, que es lo que ahora estoy intentando soltar. Es decir, todo el aprendizaje que he tenido estos años, ahora estoy empezándolo a notar que ya soy un poco más mayor, que soy muy joven, pero soy un poco más mayor comparado con esas edades anteriores. Más adulto. Más adulto, exactamente. Pero bueno, que aún me queda mucho, ¿eh?
Pero ya empiezo a notar cómo en muchas de las otras cosas, cuando no me sale una cosa, ya estoy más tranquilo, no me pongo muy nervioso. Bueno, es algo que has vivido y ya pues lo sabes cómo gestionarlo. O sea, que puede ser que ese último año en Moto 3, ¿no? Por así decir, ha sido necesario o te ha ayudado muchísimo para esta adaptación ahora para Exactamente. Moto 2. A lo mejor ha tenido que pasar por algo esa temporada Y aprender. y a lo mejor, bueno, el día de mañana, quién sabe, a lo mejor me digo a mí mismo, Menos pues mal. gracias a ese año, a lo mejor ahora mismo, pues esto me está ayudando. Y yo ahora te digo, desde 4 carreras que llevo, que me ha ayudado mucho. Ahora veremos a ver hasta final de temporada si me sigue A ayudando. ver todo lo que ayuda, ¿no? A ver Exactamente. hasta dónde llega la ayuda. Exactamente. ¿Y cómo ves tú de diferente Moto 2? Me refiero que este nuevo año, nivel de los pilotos, exigencia física, no sé, la moto, ¿qué ves tú de diferente? Cambia todo. Es que cambia todo. Todo lo que estaba acostumbrado a hacer, ahora ya no vale para nada. Todo lo que hacía en Moto 3, con esta moto no sirve. ¿Por qué? Porque el peso es el doble de peso, doble de potencia. Necesitas mucha más fuerza, necesitas conducirla de una forma totalmente diferente. Entonces, tienes que cambiar todo. Por eso cuesta mucho. Por eso lo que te he dicho yo del inicio que cuesta es por eso, porque requiere una adaptación a cambiar tu conducción. Y volviendo un poco ahora al tema del rookie, ¿no? Sí. El novato del año. ¿Cómo es esa presión de llegar a una categoría de nuevo, por así decir, y ver gente que lleva ahí ya, yo qué sé, años Ujú. y que te miran como diciendo tal? ¿Cómo se maneja eso? Me refiero, Sí. ¿cómo lo llevas? Pues pasa. La verdad que en estas 4 carreras he estado ahí luchando un poco por las posiciones del top 10 y son pilotos con experiencia, con muchos años ahí en la categoría. Y bueno, sí que es verdad que a la hora de adelantarte te meten un poco, ¿sabes? Porque dicen, a ver, ¿dónde vas? ¿No? Pero claro, en ese momento es donde tú tienes que decir, no, aquí estoy, ¿sabes? Y te metes ahí. Entonces es un poco Marcar tensión. ¿Por qué? Porque los de la experiencia te ven y dicen, ¿dónde va el niño? ¿No? A lo mejor tiene 25, 26 años y dice, ¿dónde va este niño? Pero claro, el niño va pues, a divertirse, Va a ganar. sí, va a ganar. va a ganar, pero a lo mejor en la primera carrera yo estaba octavo, el ganador estaba muy lejos. Aún falta mucho para ganar. Pero en ese momento yo estoy divirtiéndome, yo voy a mi bola, no tengo ninguna presión, no me piden resultados. Si me caigo intentándolo, al final nadie me va a decir nada porque estaba haciéndolo muy bien. Entonces, mi forma de ver las carreras ahora son muy divertidas. ¿Por qué? Porque yo salgo a ver qué pasa. Y ellos salen A ganar. exactamente, ellos tienen otra forma de ver las carreras, porque ellos tienen que demostrarlo. Y que comparar a lo mejor con otro deporte, ¿no? Puede ser cuando estás entrenando un equipo de fútbol, ¿no? Y sube el de la cantera. Exactamente. Y le tira un caño a uno. Exactamente. Y la siguiente O te le dice- come la posición al de su misma posición. En plan, está viniendo muy fuerte y el veterano, un extremo derecho, y le está quitando la posición. Pues el veterano va a ir a por el joven. Y tú, ¿sabes? y tú sientes un poco la pelusilla esa, ¿no? Porque me refiero, ahora si te empiezas a meter, Mm. último cuarto, y dices, este ya está molestando, ¿no? Exacto. Porque el que se ha quedado quinto, sexto, séptimo, octavo, a Claro, lo mejor claro. tenía que estar ahí y no tú. Efectivamente. Entonces, tú notas ya que sales por ahí y ese te mira un poco raro, te mira diferente o qué. Bueno, los que me saludaban a lo mejor ya no me saludan, ¿sabes? Algo por el estilo. No es que me miren raro, pero antes, cuando estaba en Moto 3 me saludaban y me preguntaban y ahora pues... Ahora ya dejan de preguntar, Ya ¿no? me dejan de preguntar. ¿Y cómo, o sea, cuándo puede ser que notaste ese clic, ¿no? De decir, de Moto 2, es mi categoría, me siento a gusto aquí. ¿Cuándo notaste tú esa diferencia o Sí. la sí, has sí, notado sí, en sí. algún momento? ¿O ha sido como, bueno, estoy haciendo y tal? En el 2023 ya estuve 13 carreras liderando el Mundial. Al final se me complicó un poco el año, pero ya ese año quería subir a Moto 2. Pero al final, bueno, estuve hablando con los de mi marca, mi equipo y tal, y bueno, vamos a hacer otro año Moto 3 que te va a venir bien para subir más preparado. Y ya desde el 2023 a mí me hubiera gustado subir a Moto 2, porque ya era como, otra vez Moto 3, Más de lo mismo. me gustaría una nueva categoría, aprender nuevas cosas, una nueva motivación, algo nuevo, ¿sabes? Porque al final mi plan de entrenamiento era siempre lo mismo.
Y yo quería algo nuevo en mí, ¿sabes? Quería entrenar más fuerza, entrenar con moto grande, mejorar ciertas cosas para la Moto 2. Y yo, pues, como que ese año ya, cuando me dijeron otra vez Moto 3, dije, bueno, vale, pero ya, ¿sabes? No tenía esa motivación o esas ganas que tengo ahora. Sí que la preparación la llevas deseando mucho tiempo, ¿no? 2 Que años. dices, quiero estar ya ahí. O sea, 2 años llevo esperando la El Moto momento. 2. Aparte que cuando estás en el Mundial y tú ves a los grandes, tú quieres estar con ellos. Es como, no te gusta estar siempre en la pequeña, siempre quieres ir a más. Es como yo ahora estoy en Moto 2 y veo MotoGP y a mí me gusta estar, a mí me gustaría estar en MotoGP. Y tú lo ves ahí y dices, yo me veo cosas que ese no tiene. ¿Tú ves eso? ¿De MotoGP o de Moto 2? De las dos. Sí, algunas cosas veo que a lo mejor digo, pues tampoco lo hace tan bien. Pero al final es un piloto de MotoGP. Es que MotoGP es de los 20 mejores del mundo, de todo. Algo tiene para estar ahí, entonces. Pero sí que algunas cosas veo y digo, hostia, pues. A lo mejor yo lo habría hecho así, El ¿no? Márquez lo hace muchísimo mejor, ¿sabes? O cosas así. Me fijo más en él, pero me fijo en el 15, no sé, un ejemplo. Y me comparo con Bagnaia, Martín, Márquez. Y digo, guau, cómo se nota la diferencia entre uno y el otro, ¿sabes? Más eso, lo comparo más entre ellos. No tanto en mí, pero lo comparo más entre ellos. Yendo un poco a la parte ya de la carrera, ¿no? De la Mm. competición. ¿Cómo te preparas tú mentalmente, ¿no? Una noche así, una noche, antes de una carrera importante? ¿Cómo es tu mentalidad? ¿Cómo te vas a descansar? ¿Cómo te preparas? Pues este año me está gustando mucho, estiro 1 hora siempre antes de irme a dormir, con una serie de no mirar mensaje, no mirar móvil tampoco. Y 1 hora, sí, me veo una serie mientras estiro tranquilo. Y luego pues me leo un libro y me quedo durmiendo con el libro. Porque así también me ayuda a dormir. ¿Vale? Que me cuesta a veces cogerle sueño, porque como estás un poco nervioso a veces o si no te ha ido mal un día, pues te pones a pensar, ostras, mañana tengo que mejorar o cosas así, ¿no? O espero que mañana las sensaciones con la moto vayan mejor. Empiezas así un poco a pensar, pues bueno, lees, te distraes un poco de las cosas y también me ayuda a descansar. ¿Hay algún momento que recuerdes que digas, la noche del año 2000 tal, cuando me estaba jugando el Mundial o tenía tal carrera, fue horrible o lo pasé así? Bueno, ¿Cuál es la que más recuerdas ahora mismo? La semana pasada, en Qatar. Salía quinto y yo me veía muy bien, me veía para hacer podio y estaba nervioso. ¿Por qué? Porque realmente sentía que estaba para hacer podio. De esto de que dices, puedes hacerlo. Y realmente, a ver, hice una carrera muy buena, que estuve todo el rato segundo, tercero. Faltó las últimas 3 vueltas, pero que al final hice cuarto. Pero el sábado por la noche, cuando me fui a dormir, aún habiendo visto la serie, y Libro, leyendo, todo el libro cuando largo. cerré los ojos, estaba ahí como rayado, ¿sabes? O no rayado, pero estaba nervioso. Queriendo que llegara ya y pensando en Queriendo eso. que estuviera ya en la carrera para que se me fuera eso, porque al final eso es tensión, es que estás con una motivación y con unas ganas que ahí te cuesta dormir. Y en ese momento, ¿qué piensas? Me refiero, ¿solo tienes el circuito, las ganas y eso en mente? O porque me acuerdo que vi un vídeo de Jorge Martín, ¿no? Que estaba metido y lo veías como iba Sí, visualizando visualizando. el circuito y tal. ¿Te pasa eso también? Me refiero, a lo mejor ya no por la noche, pero justo antes de la carrera o justo... Eso lo hacemos casi todos los pilotos y es para memorizar un poco las cosas que tenemos que mejorar. Nosotros vemos telemetría, que son muchos datos, comparado con otros pilotos, y nos apuntamos, por ejemplo, la curva 3, frenar más tarde y a retrasar la entrada, porque a lo mejor estamos frenando muy pronto y metiéndonos hacia adentro. Y tú, todos esos datos que te apuntas, te los memorizas y antes de subirte a la moto, como que los haces. Vale, pues salgo de la 2 y cuando voy a la 3, retrasar la entrada y frenar más tarde. Cosas así. Entonces eso lo hacemos antes de subir a la moto, como para memorizarlo y cuando subamos que ya lo tengamos como que nos salga un poco más solos. Natural, ¿Sabes? que lo has Exacto. hecho 200 veces. Exactamente, que lo hayas hecho ya previamente. Llevado al ritual, ¿tienes alguna cosa de hacer justo antes de la carrera o antes de subirte a la moto?
¿O alguna cosa que tengas así No soy muy supersticioso? supersticioso. Suelo hacer bueno, mis cadenas que me regala mi madre y mi hermana, y siempre las beso, así, ¿sabes? Antiguas. Me santiguo, como es mi suerte. Y tengo ahí a mis perras en el casco, también las beso, que son para mí lo que siempre me da suerte, y ya está, y tiro para adelante. No soy demasiado de... Por ejemplo, otros pilotos se ponen siempre el guante derecho, la bota izquierda o calcetines de los sábados. No, yo soy un poco más pasota de eso y hago solo lo que me regala mi familia. Y ya, bueno, seguimos avanzando momentos, ¿no? Ya estás en la parrilla, se empieza a ir la gente, cada vez hay menos gente y ya se quedan los pilotos. Sí. Dais la vuelta, se pone el semáforo y se apagan las luces. ¿Qué piensas en ese momento encima dentro del casco? Esa sensación de que estás ahí tú solo contigo. ¿Qué piensas en ese momento cuando se está apagando el semáforo? Pues cuando se van todos los mecánicos, que ya te quedas solo con todos los pilotos, que ya miras, ves al que está a tu lado, miras para el otro lado, igual, frente, atrás, ¿sabes? Ya estás tú contra ellos. Ahí ese es el momento donde más ganas tienes. De decir, ya, se encienda ya el semáforo, ¿sabes? Y sientes una tensión, unas ganas, ¿sabes? Estás ahí que quieres ya salir a correr y adelantar y luchar ahí con ellos. Y para mí ese es el mejor momento, el de la salida. Más que en la carrera, en tal, es el de la salida, porque sientes ahí una mariposas ahí en el estómago, que eso es lo que realmente echas de menos. Luego. El querer, ¿no? Exacto. Es unos nervios buenos. Ya. Claro, son unos nervios buenos que solo esa sensación, para mí en la vida, solo me da esa sensación las carreras. Que al final son segundos, me refiero. Sí, son 20, 30 segundos que sientes. Que se empiece a ir la gente y tal. Exacto, que sientes que dices, wow, cuando estás en casa, a lo mejor que termina la temporada, hay 3 meses de pretemporada, dices, qué ganas tengo de volver a... Se apaga el semáforo otra vez, ¿no? De sentir eso, de sentir esa adrenalina de la moto, ¿sabes? De la gasolina, de la tensión, de la velocidad, de todo. Y cuando estás metido en la moto ya corriendo, ¿no? ¿Qué piensas dentro de la moto, no? Claro. Tiene que haber momentos y momentos, ¿no? Es que eso ya es más diferente, porque cuando tú estás encima de la moto tienes que pensar más, te lo tomas con un poco más de calmado, porque claro, es una carrera larga, son muchos pilotos, muchos adelantamientos, gestión de neumáticos, un poco, tienes que ir pensando en muchas cosas, entonces tienes que calmarte un poco, ¿sabes? No te precipites, lleva cuidado, ahora no tires demasiado a ver si te vas a quedar sin neumático, ¿sabes? Entonces, en la carrera es un poco más de gestión que de ganas, porque a lo mejor puedes salir muy rápido las 5 o 10 primeras vueltas, pero luego a final de carrera te vas para atrás. Sí, yo creo que eso es una cosa que se desconoce, ¿no? Me refiero, cuenta un poco más de todo eso que has tocado muy rápido, todas las cosas que vosotros vais pensando encima de la moto, desde los neumáticos hasta, no sé si el clima, no sé... Sí. ¿no? Hasta Marc Márquez este fin de semana explicaba en una entrevista que, bueno, en Qatar se gasta mucho el neumático delantero. Él dice que sale y deja a Franco Morbidelli, que es un piloto, ¿vale?, tirar. Y Franco se va. Y parece que Márquez en un momento dice, ¿qué le pasa, no? Parece que no está para ganar la carrera. Le pasa a Viñales, le pasa a Pecco, y cuando ves que quedan unas 10, 12 vueltas más o menos, si no recuerdo, de repente hace más, boom. Y pasa a Pecco, pasa a Morbidelli, pasa a Viñales, se pone primero y se escapa. ¿Y qué pasa? Que al final es todo una gestión de cómo tú lo haces, si antes o después. Y eso es un motivo de seguir, en plan, es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque el tío se lo tomó con calma, no le importa que le hayan pasado, que se le escapen, porque él sabía que si hacía eso, al final tenía más que los otros. Al final hay una parte muy importante ahí de inteligencia. Exactamente. De saber entonces ahí demuestra... Que no es solo ir. Ahí demuestra que no es el más rápido, sino que también es el más inteligente. Entonces esa es también las carreras, hay que tomárselas así, que hay a veces que salir y dar el 100% no es bueno, porque a lo mejor al final
Ya no tienes más, ya sea por físico, que no creo que sea por físico, pero sea ya más por gestión de neumáticos. ¿Y tienes momentos en los que te afecta las cosas de fuera? Me refiero. Porque tú dices que vas muy concentrado en la moto, en pensar y tal. Pero hasta que llega a lo mejor un momento que dices, uff, es que está pasando fuera tal cosa. ¿Te afecta dentro de la moto? Sí que hay algunas cosas que a lo mejor, no sé, una pelea con algún familiar o algo así, pues tú cuando te vas a subir a la moto, pues a lo mejor estás un poco tocado. Sí que yo sí, personalmente, cuando me pongo el casco y ya estoy encima de la moto, desconecto muy bien de las cosas del exterior. Pero hay pilotos que le afectan mucho esas cosas. Ya sea una pelea con su novia, pelea con cualquier cosa, ¿sabes? Una discusión o algo por el estilo, y te afecta mucho a tu rendimiento, porque a lo mejor no estás concentrado al 100%. Al final, para la moto, vamos a velocidades muy altas, que todo hay que hacerlo muy bien, porque te pasas de frenada 3 metros y ya esa vuelta ya la has perdido. Das gas, nada, un segundo antes y ¡buah! Ya está, un susto y has perdido 2 décimas. Y esas 2 décimas ya no las recuperas. Te desconcentras y haces la curva en tercera y era en segunda y ya te vas largo, porque ya no entras. Entonces tienes que estar muy concentrado y muy tranquilo. Que hay muchas cosas. Son muchas cosas y a lo mejor un circuito tiene entre 15 y 20 curvas. ¿Tú sabes los cambios de marcha que hacemos, las veces que frenamos, las veces que damos gas, freno de atrás, cambio de dirección, pesos, estar todo perfecto, hacerlo todo perfecto durante 20 vueltas y 18 curvas. Y con tanto, Más todo eso, adelantar, Claro. gestionar neumáticos, gestionar la calma, físico, todo. Es que hay que estar todo muy perfecto, ¿sabes? y con tanto cambio, me refiero a tantas cosas que pasan encima de la moto, quiero hablar un poco del miedo. ¿Cómo afecta eso, no? Porque lo estábamos hablando antes, cuando pasas por una curva que el año pasado te caíste, o que el anterior se te fue la moto, o que en el entrenamiento te ha hecho algo raro, ¿cómo gestionas eso para ir fuerte, para que no te afecte? Porque a lo mejor ese que va ahí la mano que Eso. sí, que no, te afecta luego en milésimas y que no terminas ganando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo gestionas eso? Pues mira, el miedo en tal como para subir a una moto no hay miedo. No es que pienses me voy a caer, no lo piensas. Pero el miedo como de tal, de ese sentido, sí que está. Porque si tú te caes, si te caes una caída absurda, no lo piensas. Vuelves y lo haces igual. Pero si te caes y te has hecho daño o ha pasado algo en esa curva en un pasado, o en la misma, por ejemplo, tú te caes el viernes primera sesión y el viernes segunda sesión tienes que pasar por ahí. Y tienes que ir a 180 esa curva, a lo mejor. Y dices, hostia, tío, casi me reviento aquí y tengo que volver a pasar aquí a 180. Y ese hay un poco, no de miedo, pero respeto. De no lo haces igual al inicio. Y Vas, que te va la manita ahí. si tienes que cuando- tirarte a 180 inclinado, así con 55 grados de inclinación, lo haces con 52. Vas un poco más recto. ¿Y hasta qué punto afecta eso luego en el ritmo? Mucho. Sí, mucha diferencia. Claro, a lo mejor O de esa curva estás milésimas. perdiendo 2 décimas o 1 décima. Estás perdiendo 1 décima y todas las vueltas 1 décima, 1 décima, 1 décima en esa curva. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te sientes al 100% para hacerla como antes o como los otros pilotos. Eso ha pasado y pasará siempre Ahí. porque tienes ese respeto de haberte hecho daño y tener que pasar por ahí. Y que ya no lo tuyo, también lo de los demás. ¿No? Sí. Porque al final tú ves todas las carreras y ves más cosas y dices, "Uf, ahí ha pasado esto, Eso también, aquí ha pasado lo otro". efectivamente. Que al final la mano y la cabeza, tú no piensas, pero va solo, la mano se afloja, ¿no? Y es difícil. Allí en Qatar estaba viendo la quali y se pegó, Mario allí se llama, un piloto, se pegó una hostia que flipas en la última curva. Se llama highside, que es cuando se va de atrás y te tira para arriba. Y yo pensaba, guau, me hace a mí eso y me reviento. Se hizo daño. Y yo al día siguiente, no sé por qué, en la vuelta de calentamiento lo pensé. Luego se me olvidó, pero digo, guau, aquí es donde ¿Y sí? se pegó la hostia tal y digo, no veas qué hostiazo se pegue. Y luego se me olvidó, pero lo pensé, fíjate, que no fue casualidad, que no muchas veces lo pienso y lo pensé. Bueno, y luego, hablando de caída, que se me ha venido ahora, ya no solo las tuyas,
¿no? Porque me acuerdo viendo una carrera tuya que termina la carrera, ganas, Hostia. estás celebrándola, te pones a un lado y no sé quién llega, no sé quién es, que yo no sé dónde iba mirando, no sé qué iba haciendo y Ya. sale volando. Mira, ¿Cómo, esto cómo? fue en Portugal 2023, que gano la carrera, mi primera victoria en el Mundial. Yo paso por meta, pero a los 300 metros, que de la meta allí, el tío había hecho octavo por ahí, se llama Kelso, Joel Kelso, que corre en Moto 3. Y yo celebrando ahí, sin manos, en plan, yo estaba en las manos así, ¿sabes? Sin el manillar. Así, y de repente me viene uno y me hace boom por detrás. Se me hincha el airbag y todo de la hostia que me da. Se me hincha el airbag, yo me asusto, miro para atrás y me lo veo dando una vuelta. No, era una bajada, dando así como una vuelta. Y digo, hostia, pero ¿qué hace el loco? Y tal. Pues luego veo que la repetición, y no sé, se le dio por quitarse el... Nosotros tenemos unos plásticos en la visera que se llama Tirof, que es para los mosquitos. Pues justo se quita el plástico cuando termina la carrera, que no vale para nada, y cuando estaba ahí conmigo. Y se va. Y bueno, se rompió creo que algo del pie y tal. ¿Sí? Sí, O sea, que se hizo daño encima. Se hizo daño. Se quedó 2 o 3 carreras sin correr. ¿Qué dices? Sí, sí. Por tu celebración al ladito. Por mi Al ladito, ¿eh? Claro, Sí, pero sí, no, al final pero- no fue algo que nosotros cuando pasamos por meta ya cortamos el gas. Ya nos vamos a tope. El tío seguía, yo creo que a tope, y se le dio por quitarse el tirón, que eso se quita a mitad de carrera por los mosquitos, ¿no? Cuando terminas. Claro, Ya da claro. igual. Claro, y lo que dices de que bajas el gas y que tienes que llegar ¿no? Tienes que llegar otra vez Sí. dentro. Hubo un cambio, ¿no? Hace poco, bueno, no hace poco, hace años, Sí. de que antes sí que se paraba a poner gasolina, ¿puede ser? Que repostabais. Ahora la moto tiene que llegar con gasolina desde que entra hasta que sale. Va todo muy contado, porque ha pasado gente que se ha quedado... Se ha quedado sin que no la ha gasolina. gestionado bien y se ha quedado sin. Bueno, tú tienes un peso mínimo también de la moto, peso piloto, de piloto moto, perdón, peso piloto moto, que tiene que dar un mínimo. No sé, ponte que la moto pesa 160 y el piloto 80 kilos. Pues el igual es tal. Pues eso, también tienen que jugar los mecánicos con eso, porque si llegan con poca gasolina, a lo mejor da menos peso de lo permitido y le pueden sancionar. Ahora todos siempre llegamos con gasolina, no es muy común ver ¿Qué que pasa? se quede sin gasolina. Es raro, pero puede pasar. Pero sí que nosotros echan gasolina, salimos, hacemos las 20 vueltas y llegamos al parque cerrado, se llama, cuando haces podium o a tu box y llegas con gasolina, siempre. Por ejemplo, en mi caso, me ponen siempre más gasolina de lo normal porque voy 2 kilos por debajo del peso mínimo. De piloto. Exacto. De Vale. piloto-moto, los dos. Vale. Hay Y hay piloto, que llegar ahí. tienes que llegar al mínimo, si no te sancionan. Entonces, como yo no llego por mí, por mi peso, te ponen como un poco más de gasolina, 2 kilos más de gasolina, que tampoco es mucho. Y Sí, pero hay- yo creo que eso es una cosa que se desconoce, ¿no? Porque creo que el otro día hablándolo decían de Pedrosa. claro, Y claro, Pedrosa, por ejemplo, creo que pesaba poquito. 58. Pero creo que también hay está, sí. mínimo de piloto moto, o antes había mínimo en MotoGP, o no. En MotoGP no sé cómo va lo de los pesos. Yo te digo de Moto3 y Moto2. MotoGP no sé exactamente cómo va, porque como hay mucha diferencia de fábricas, Vale. de Honda, KTM, Sí. todo eso, no sé exactamente cómo va eso. Yo te digo desde Moto2 que todas las motos son iguales, hay 2 marcas solo. Sí. Y entonces ahí Sí, que ahí va diferente, ¿no? es más fácil en ese sentido. Y sí que si hay pilotos que pesan demasiado poco, un ejemplo como Pedrosa, Sí. le ponen plomo en la moto. Vale. Plomo. Para llegar a ese mínimo. Claro, porque ¿no? de gasolina a lo mejor ya no pueden poner Claro. más, a lo mejor pueden poner 5 kilos. Sí, sí. Si el piloto va por debajo aún, todavía, le tienen que poner un extra de plomo. Y bueno, ya siguiendo un poco, ¿no? Moto 2, tal. ¿Cómo te ves tú en 5 años? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Pues mi objetivo, mi meta, mi sueño es MotoGP. Todos MotoGP y ser campeón del mundo de MotoGP. Porque, bueno, al final todo el mundo quiere ser el mejor en lo suyo. Entonces, mi objetivo principal desde que tengo 13, 14 años es ser campeón del mundo de MotoGP y
bueno, aquí estamos, yendo a por ello. Y como inspiración, como alguna persona que veas, tanto de motos como de no motos, que digas, es que quiero ser así o me sirve ese ejemplo, ¿no? Pues, a ver, de motos, al final mi ídolo de pequeño era Pedrosa y Márquez. Pedrosa me encanta como piloto, como persona, increíble por su forma física. Si lo ves es increíble, es súper bajito y súper delgadito y va increíble. Y Márquez por su, vamos, que es, para mí Márquez es el mejor, ya no por las estadísticas, que es de los mejores también estadísticamente, pero también por su forma de mentalidad, de todo, de cómo afronta, de la lesión que ha tenido, cómo ha resurgido, cómo ha vuelto al máximo nivel. Para mí eso también cuenta mucho. Y luego, quitando de motos, mi ídolo de siempre ha sido Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vale. Cristiano Ronaldo, sí. Por su forma de ser. De mentalidad. Mentalidad ganadora, mentalidad de trabajo. Tal vez no sea el más talentoso, pero el tío a base de mucho esfuerzo ha llegado a ser de lo mejor, mejor o de los mejores. Ya mejor, aquí el mejor. Para mí es el mejor, pero para otro hay mejores, pero vamos a poner de los mejores y lo ha demostrado. Entonces, bueno, para mí es un grandísimo ejemplo de seguir. Me gusta mucho. Hemos hablado de llegar a esa primera categoría, ¿no? ¿Qué crees que te hace a ti diferente para llegar a MotoGP? Porque es un sueño para muchos. ¿Qué tienes tú de diferente para conseguirlo? Es lo que te explicaba, que ahora al nivel que estamos todos van muy rápidos, todos, del primero al último. Para ser mejor que ellos hay que buscar cosas que ellos no hagan o hacer algo que destaque sobre el resto. Entonces, la única solución es martillo ahí, a tope, trabajar y estar obsesionado con lo que realmente quieres. Que si quieres subir o ser uno de los mejores, al final todo requiere muchísimo trabajo. Y si quieres ser uno de más, pues te tendrás que conformar. Pero yo quiero ser mejor. Así que, bueno, ahí vamos. A ver si este año sigo así, lo hago muy bien y al año que viene puedo estar ahí luchando por el título. Qué guay. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo muy guay, me ha encantado, la verdad. Sí. Yo creo que hemos aprendido todos de un poco más de las motos. Además, yo recuerdo siempre desde pequeño verlo en la tele y tal, y conocer un poco más cómo es desde dentro, cómo es esa gestión, ¿no? Que no es solo te llega la curva, se tira y tal, que hay mucho más desde dentro, que yo creo que ha quedado guay y que la gente le va. Yo creo que ha quedado muy mucho. interesante para la gente que le gusta el motor, que le gustan las motos. Que sepan también, bueno, que hay mucha gente que no lo ha vivido desde dentro a lo mejor, y estas cosas a lo mejor pues les puede gustar mucho. Y bueno, yo también me lo he pasado muy, muy bien y me ha gustado mucho también. No te despidas aún, que ahora. Que falta lo bueno, el sobre. Ahora tenemos una sección dentro del podcast, como te hemos explicado antes, en las que cada invitado le deja al siguiente invitado una pregunta. Vale. Para que vaya respondiendo sin saber quién va a ser. O sea, vale. Sancho le dejó una pregunta a Andrea sin saber que iba a ser ella, y Andrea te ha dejado una pregunta a ti sin saber que ibas a ser tú. ¿Vale? Entonces, ahora luego tú harás la tuya para el siguiente invitado, pero ahora te toca a ti. Vamos. La abro yo, ¿no? La abres tú. A ver, ¿qué pregunta es? Bueno, vamos a poner un poco en contexto. Andrea tiene una lesión medular. Vale. Ella jugaba al pádel y pues eso, tuvo una lesión y le paró por completo la carrera y tuvo un bloqueo como de la cintura para abajo. Bloqueo, por así decir, que no puede caminar, está ahora volviendo y tal, pero ella ahora mismo va en silla de ruedas, ¿vale? Para situar un poco. Vale. Ahí la pregunta de Andrea. ¿La digo? Sí. La pregunta es, ¿estarías con una chica que va en silla de ruedas? Pues sí. Yo sí. La verdad, sí. No me importa. A mí no me importaría. Yo es lo que estábamos hablando antes no con me importaría. ellos. Bueno, argumenta la respuesta. ¿Te digo el por qué? Sí, argumenta. Pues si es una chica que realmente vale la pena y que me quiere y tal,
no habría el por qué decir que no. No sé, no lo veo como algo malo, ¿sabes? O algo así. Yo creo que esa es la respuesta. Sí, totalmente. O sea, es que no... Era lo que Claro. estábamos hablando antes, que al final es, si es una persona que te quiere, que Exacto. hay conexión, que te enamoras de esa persona, o que ya estás enamorado de esa persona y Y le pasa un por lo que accidente sea o le algo pasa así. algo, Sí. ¿no? Si realmente estás enamorado de esa persona es que te da igual. Exactamente. ¿No? No creo que yo por mi forma de ser, no creo que estuviera con una chica y tiene un accidente y le pasa eso, que ojalá que nunca le pase a nadie, yo no me iría, ¿sabes? Pero sí, muy buena pregunta. Andrea, ¿Tú? respondido. Yo he dicho eso, yo he dicho tú igual que yo yo. he dicho igual. Sí, Que muy bien. yo diría que sí, Muy bien. porque al final tienes que conocer a la persona y Exacto, si exacto. tu pareja que no, y que no eso, pero por lo que sea pasa algo, si realmente quieres a esa persona es que yo creo Claro, que te da igual. O sea, claro, es que claro. lo haces con los ojos Apoyo cerrados. total. Bueno, pues ahora sí. Ahora, Andrea, pregunta respondida, ahora ya lo tenemos. Otra vez, Dani, ha sido un placer tenerte aquí. Creo que hemos aprendido un poquito más de cómo funciona el mundo de las motos, cómo se gestiona todo eso. Creo que desde que te has sentado, bueno, yo por lo menos me he sentido muy a gusto. No nos conocíamos antes y la verdad que me lo he pasado muy bien. Y no sé, ¿quieres mandar un último mensajito, alguna cosa o decir alguna cosa? Bueno, pues que yo también he estado súper a gusto, me lo he pasado muy bien. La verdad que una entrevista más que una entrevista, una charla súper buena. Y que espero que hayáis disfrutado también vosotros de un poco de esto, ¿no? De saber un poco más de las motos, de deportista o algo así. Y que nada. Bueno, que mandamos un mensajito para coger el clip con el próximo campeón del mundo de MotoGP. ahí Mandarle está. para que le digas, hola Dani, Dios te oiga, ¿eh? hola Dani. Dile, acabas de ser campeón del mundo. Bueno, hola Dani, aquí el yo del pasado. Te mando un fuerte abrazo y enhorabuena por ese campeonato. Ahí está. Nada, muchas gracias por estar ahí, gracias por verlo, gracias por apoyarnos. Os va a encantar, os ha encantado este episodio. Suscribiros, que nos ayudáis mucho. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas Un abrazo. gracias. Chao.